Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. El 15 de agosto de 1947, después de haber estado bajo dominio británico, India obtuvo su independencia. En la historia quedaron grabados personajes como Gandhi o incluso Nehru, pero son pocos los que mencionan a Subhas Chandra Bose, un independentista que durante mucho tiempo fue criticado por sus métodos no pacíficos. Estudió en Cambridge y rechazaba los llamados a la resistencia no violenta de Gandhi, pues creía en la necesidad de la lucha armada para liberar a la India. Durante la Segunda Guerra Mundial, decidió acercarse al Führer alemán para que le ayudara con apoyo militar y financiero contra los colonos británicos, sellando así varias alianzas. Incluso se habla de la existencia de una legión india bajo el mando alemán. Nos acompaña desde París uno de los reporteros que realizó la historia que veremos a continuación. Gracias a Dhananjay Khadilkar por acompañarnos. ¿Y cómo se entera usted de este nuevo capítulo de la historia? Bueno, estaba haciendo una investigación para un artículo de Subhas Chandra Bose, el líder indio revolucionario que luchó por la independencia de India de Gran Bretaña. Y durante esa investigación me encontré con un reportaje que mencionaba la existencia de una legión india que servía bajo el comando alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Esto realmente me llamó la atención, por lo que investigué más y pude encontrar unos personajes y testigos que estuvieron asociados con este capítulo de la historia, y algunos de ellos los verán en el siguiente reportaje. Gracias, Dhananjay. Los invito a ver esta historia poco conocida. Me llamo Gerry Bellinga. Nací en Leiden en 1944. Mi mamá viene de Zandvoort. Y mi papá era un soldado en la Legión India en el ejército alemán de Zandvoort. Esta es mi mamá y este es mi papá. Gerry no sabe nada sobre su padre. Algunos años después de su nacimiento, la madre de Gerry se casa con un ciudadano neerlandés y decide eliminar todos los recuerdos de su pasado. Nunca habla acerca de su primera pareja. El padre de Gerry se llamaba Mohammed, era un soldado indio de la Legión India Libre, una legión desconocida que durante muchos años se mantuvo en secreto. Es una historia interesante. Mucha gente no la conoce. Para mí personalmente significó sobrevivir a la guerra. Si no, no estaría aquí para hablar con ustedes. La historia de esta legión es sobre todo la historia de una lucha por la libertad, y comienza aquí, en la ciudad de Calcuta. En aquella época, India está bajo la influencia de los británicos y mucha gente quiere que los colonos se vayan. Uno de ellos es Subhas Chandra Bose, quien está muy en contra del principio de no violencia defendido por Gandhi. Bose está convencido de que los indios tienen que tomar las armas para obtener su independencia. Cuando la guerra estalla en Europa en 1939, ve la oportunidad perfecta para liberar a su país. Si queremos expulsar a los británicos de la India, tenemos que luchar contra el enemigo con sus propias armas. Pero nuestros compatriotas en India no pueden organizar una revolución armada y combatir contra el ejército británico con armas modernas, por lo cual es una tarea que debe ser llevada a cabo por los indios que viven en el extranjero. En 1941, Bose logra escapar de la vigilancia británica. Se va de India y se dirige a Berlín con una propuesta: reclutar a los prisioneros indios del ejército británico para convertirlos en una legión que, con la ayuda del ejército alemán, liberaría a India del control colonial.
Al principio de la guerra, las potencias aliadas y del eje luchaban en el norte de África y los soldados indios que luchaban por Gran Bretaña fueron capturados por los italianos y los alemanes. Voss consideraba a estos soldados como un equipo formidable que podía reclutar para su ejército libre de India. Los veía como mercenarios, personas que servían a una potencia conquistadora extranjera, y quería persuadirlos de que era hora de que se convirtieran en indios. Voss multiplica las reuniones. Los oficiales alemanes de alto rango, como Himmler, el líder de las SS, se muestran receptivos a su proyecto, pero tiene que convencer al Führer a toda costa. Hitler despreciaba totalmente a India, y para él los indios eran una raza inferior, pero sus consejeros lo persuadieron para que se encontrara con Voss y para usarlo como herramienta de propaganda en la lucha contra los británicos. La idea detrás de la propaganda era decir que los alemanes en realidad estaban tratando de ayudar a la gente que había sido esclavizada por los británicos. Voss va a encontrarse con los soldados indios y con el paso del tiempo, a pesar de la reticencia inicial, logra que se unan a su causa. Todos lo escuchaban, era un orador fascinante. Al principio no querían desertar, pero luego Subhash Chandra Bose les habló y dijo: deben luchar por la libertad de la India, pueden hacerlo. En ese entonces, Rudolf es un joven alemán de 19 años. Debe ser enviado de vuelta al frente ruso, pero se salva en el último momento al ser contratado para ser intérprete de indostaní en la Legión. Cuando llegué allá estaba en la 10ª compañía. Mi comandante dijo: puede empezar ahora mismo. Vino un sikh, no entendí nada. Se dieron cuenta de que no era muy buen intérprete. Casi 3.000 hombres se unen a la Legión. Son puestos bajo las órdenes de los generales alemanes. Siguen una formación de casi 2 años y se entrenan siguiendo los estándares más estrictos de las Fuerzas Armadas de Alemania. Estos simples soldados a menudo son ascendidos a los rangos de teniente o comandante. Y contrariamente a las prácticas del ejército británico, los miembros de la Legión de todas las religiones están juntos. Todos estaban mezclados, no eran como los ingleses, que tenían batallones sikh o regimientos musulmanes o cualquier otra cosa. Y la canción de nuestra legión era hindúes, musulmanes, cristianos, son todos hermanos, y funcionaba bien. Por su parte, Voss establece un gobierno indio en el exilio. Crea el Centro India Libre en Berlín y desde allí transmite sus discursos usando las ondas de la estación Azad Hind. Básicamente, Voss abogaba por la independencia de India. Decía lo horrible que eran los británicos y afirmaba que los soldados indios estaban desertando. Si podía impedir que los soldados indios lucharan para el ejército británico, sería un duro golpe para los británicos. Pero con la ralentización del avance alemán en Rusia, las posibilidades de llegar a India disminuyen. Voss decide irse a Japón, también en guerra con los británicos, y que lucha, en particular, en las fronteras de la India. La Legión India Libre queda entonces en manos de los alemanes, y en 1943 es acantonada en los Países Bajos. A los legionarios se les ordena proteger la muralla atlántica. En Zandvoort fortifican la playa y construyen búnkeres. Los soldados indios fueron estacionados aquí para hacer lo que ellos llaman en alemán Küstenschutz o guardia costera. Los enviaron aquí porque había algún tipo de vacío, no tenían suficiente gente de sus propias tropas, así que enviaron a los indios acá. En esa época, el tío abuelo de Ad Niven es obrero en Zandvoort. Como él, los habitantes de la región no son hostiles a los indios. Por el contrario, ven en ellos a un pueblo amistoso que también sufre la dominación extranjera. Muchos jóvenes desafían las barricadas para poder encontrarse con ellos.
El rumor se extendió rápidamente. Había hombres atractivos que ver y con los que bailar. Así que las chicas de Harlem querían ir a Sanford, porque estos hombres eran exóticos, parecían exóticos, tenían piel oscura, ojos cafés oscuros. Siempre eran amigables, tenían cosas que decir y cosas que compartir. Unos meses después de conocerse, la madre de Gerry le dice a Mohamed que está embarazada. Deciden comprometerse. Este es el anillo. Es todo lo que me queda. Pero el invierno se acerca y se teme que el frío sea demasiado violento para los legionarios. Su general decide enviarlos al sur de Francia, a Burdeos. Soldados y residentes se despiden en el andén de la estación. Los padres de Gerry prometen volverse a encontrar al final de la guerra. A su llegada a Aquitania, son destinados de nuevo a las playas para reforzar la línea de defensa. Pero sin noticias de su líder, los legionarios, desmotivados, ya no quieren continuar la lucha. La moral estaba en su punto más bajo. No sabían por qué estaban allá, no sabían lo que hacían. Muchos de ellos estaban a menudo borrachos en las calles. Se comportaban mal y a veces también había motines. Causaban muchos problemas a la población local francesa. En cierto modo, eran soldados desorientados. Eran parte de una unidad muy pequeña. Trabajaban bajo las órdenes de los alemanes que se estaban retirando. Se les dijo que habían sido reclutados para luchar por la libertad de la India y allí estaban muy lejos de India. 6 de junio de 1944, desembarco de Normandía. 2 meses después, la Legión comienza a retirarse a Alemania. Los soldados, que nunca antes habían estado expuestos a la guerra, sufren un ataque violento. Recuerdo que en Borgoña había un mercado en la ciudad que se llamaba Bonn. Y de un lado observaba un estadounidense y del otro uno de los nuestros. Pero ninguno de los dos era héroes. Solamente se retiraron y nos dirigimos muy rápido hacia Dijon. Pero los legionarios finalmente son capturados. Los que no son fusilados en el lugar son entregados a los británicos y luego repatriados a India. Encarcelados en el Fuerte Rojo de Delhi, deben ser juzgados por alta traición. El juicio en el Fuerte Rojo finalmente les permitió a los indios descubrir lo que había ocurrido durante la guerra y se les había ocultado, lo que llevó a un recrudecimiento considerable. Los indios, al darse cuenta de lo que había sucedido, en lugar de tratar a estos hombres como traidores que debían morir, los consideran héroes quienes deben ser celebrados y honrados. Ante la presión popular, todos los soldados son liberados en 1946. Voss, por su parte, había muerto en agosto de 1945, cuando su avión se estrelló en Taiwán solo 2 años antes de la independencia de India. Su legado sigue siendo polémico. Muchos lo critican por haberse aliado con el régimen de Hitler. En Sanford, Mohamed no regresó. Gerry esperó 55 años para decidirse a ir a buscar los rastros de su padre. Con la ayuda de Ad Niven, logra ubicar a su familia en Pakistán, pero su padre ya había muerto. Cuando regresó a lo que es ahora Pakistán, se volvió a casar y tuvo hijos. 2 de ellos están en esta foto. Esa es su hija y ese es su hijo. Teníamos la esperanza de verlos, pero nunca se materializó. Gerry no conservó nada de India, aparte tal vez de este Buda al fondo de su jardín. Dice que le calma el alma. Regresamos con Dhananjay, autor de Ver, y le pregunto ahora por qué Voss fue a Japón y qué pasó con los soldados indios que lideró en el sureste de Asia. Well, the reason why Bose went to Japan was because his plan of invading India from the west. La razón por la que Voss fue a Japón fue porque su plan de invadir India desde el oeste dependía del resultado de la guerra entre Alemania y la Unión Soviética. Pero luego de la derrota alemana en Stalingrado, Voss decidió moverse al otro lado del mundo, en el sudeste asiático,
donde Japón había conquistado bastante territorio y había llegado a la frontera con India. Cabe recordar que Japón luchó contra Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. So Bose saw an opportunity there. He traveled from Berlin to Tokyo by 2 submarines. Así que Bose vio una oportunidad y viajó de Berlín a Tokio en 2 submarinos. El viaje fue extraordinario porque le tomó 3 meses completar esta travesía, intercambiarse de un submarino a otro en medio del mar cerca de la costa de Madagascar y eventualmente llegó a Singapur y de allí viajó a Tokio. The other advantage of leading an army in Southeast Asia was that the number of volunteers was much higher than those in Germany. So all these things. La otra ventaja de liderar un ejército en el sudeste asiático era que el número de voluntarios era mucho más alto que en Alemania. Esto hizo que Bose viajara a Japón y luego de la guerra los soldados indios que pertenecían al Ejército Nacional de India fueron capturados, no solo en el sudeste asiático, sino en Alemania también. Fueron llevados a Delhi, donde fueron juzgados en el Fuerte Rojo. De ahí los históricos juicios del Fuerte Rojo. Pero la estrategia británica fue contraproducente, ya que hubo expresiones de rabia contra estos juicios en el público indio. Hubo muchas demostraciones. There were large-scale demonstrations, and this also led to mutiny in the Royal Indian Navy and also in the Air Force. So all in all, you can say that even though y esto conllevó a un motín en la Fuerza Armada, así que se puede decir que incluso el ejército indio o la Legión India no tuvieron un impacto directo en la independencia de la India, sí tuvieron uno indirecto, ya que contribuyó a muchos eventos que vimos tras el final de la guerra. Gracias, Dhananjay, por acompañarnos desde París en France 24 en español. A ustedes también gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren repetir este u otro de nuestros reporteros, no duden en ingresar a nuestra página web france24.com. Hasta la próxima semana.